Hola amigos de Caja de Pandora. Hoy traemos ante vosotros a una autora, Magdalena Del Amo, periodista, escritora, investigadora del fenómeno OVNI, que ha escrito varios libros, entre ellos uno no moderno porque data del año 98, pero absolutamente imprescindible, Las abducciones, para entender este fenómeno tan contradictorio, sinuoso y diría que escabroso como es el fenómeno OVNI. Magdalena Del Amo trabajó en Televisión de Galicia, tiene una dilatada trayectoria como periodista, escritora, como hemos dicho, y también editora. Pero sobre todo yo diría que es una persona que no está de acuerdo con las respuestas convencionales en determinados ámbitos del conocimiento y busca sus propias respuestas, como es el caso. En primer lugar, felicitarte, Magdalena, por una magnífica conferencia que has dado aquí en Magic esta tarde, con el título de Los invasores de la noche. Este título es muy evocativo de las abducciones, pero de algo más. Cuéntanos. Bueno, pues buenas noches, gracias por tus elogios, gracias por tu presentación. En efecto, es evocativo, es evocador, son los silenciosos invasores de la noche. Hay muchos tipos de invasores de la noche, los hay que son tremendamente pacíficos, neutrales, que aparecen como meros espectadores, e incluso si manifiesta algún tipo de temor la persona que tienen enfrente, parece que se disipan y se van, porque estos llegan y se manifiestan, pero prácticamente sin hablar, y de la misma manera que han llegado, se van. A mí los que más me interesan son los que intervienen, los que interfieren, los que abducen, los que, burlando todas las leyes de la física, entran a través de ventanas, a través de paredes y dejan a la persona en un estado de inmovilidad sin que pueda ni hablar ni moverse, y bueno, pues la abducen, se la llevan, dicen que a una nave unas veces u otras a una base cercana. Esto es lo que nos cuentan los abducidos. Estaríamos entonces hablando de lo que algunos han llamado los visitantes de dormitorio. Sí, hay una confusión en torno a esto. A mí nunca me gustó, y además es que yo reniego de llamarles visitantes. ¿Por qué? Porque cuando alguien va de visita, pues óyeme, hay un aviso previo, hay algo, ¿no? Estos no, estos llegan durante la noche y hacen lo que les da la gana, no se pueden llamar visitantes. Y además, máxime, cuando es una cosa, yo siempre digo que se debe a un error de traducción que se ha quedado ahí, y es el error de llamarles visitantes a lo que son invasores. Es bedroom invaders en inglés. Lo que pasa es que bueno, se ha traducido así, así ha quedado. Serían los intruders, los intrusores, los intrusos. Los intrusos, sí. Los intruders de Hawkins, en efecto. Y supongo que detrás de este fenómeno para ti está claro que existe algún tipo de inteligencia. ¿De qué tipo? ¿Extraterrestre? ¿Transdimensional? ¿A qué conclusiones has llegado? ¿Cómo me gustaría poder explicarte cómo es exactamente? Sí. No tengo la respuesta, por eso me interesa tanto el tema de las abducciones, que dicen que ahora no están de moda. Cuando a mí, después de 15 años de estar fuera, me dicen que no están de moda, a mí me pareció una frivolidad, porque ¿cómo no va a estar de moda algo sobre lo que no has podido llegar al fondo? Claro, claro. Sí. Además, no es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno temporal, ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, lo que pasa con diferentes nombres, y dependiendo de la circunstancia y dependiendo de las características del sujeto que es pues visitado o es invadido o es abducido, pues se interpreta de una determinada manera, porque tiene que ver la mente que está detrás al manifestarse, y también la mente que está siendo, digamos, visitada, su manera de interpretarlo. O sea, intervienen los dos factores. Pero al margen de estos, porque perdona, me preguntaba si había una mente detrás. Pues claro que hay una mente, claro que hay una inteligencia detrás, y claro que hay una intencionalidad, aunque no hayamos podido llegar al fondo, no sepamos qué hay.
Te hacía esta pregunta porque tú sabes que Jacques Vallée tiene toda una teoría acerca del sistema de control que incluso en algún momento llegaría a expulsar una cierta inteligencia, no digamos extraterrestre, no terrestre, en todo este tema. ¿Qué opinas acerca de este sistema de control de Jacques Vallée? Sí, el de Pasaporte a Magonia, el Colegio Invisible, demás, está bien, pero es que yo creo que es quedarse demasiado en lo abstracto. Yo creo que esa parte de ese periodo de Jacques Vallée fue muy importante y aportó muchísimo al fenómeno ovni. Despertó también, fue un resorte importante de despertador. Ahora es diferente. Yo ahora tengo una imagen de Vallée, aun conociéndolo y teniendo correspondencia con él y demás. Yo, para mí, Vallée es un trabajador del sistema, trabaja para el sistema. Las interpretaciones que ha dado últimamente, esto es un inciso, sobre los círculos de las cosechas, de las microondas, del programa de microondas, del gobierno y tal, pues ¿qué quieres que te diga? Es muchísimo más difícil de admitir eso que el decir, no, mira, es que Gaia está protestando o es que los extraterrestres, entre comillas, están advirtiéndonos de algo. Es más fácil creer eso que no creer lo otro. Es como algunas teorías extrañas de los científicos, ¿no? Sí. Cuando nos dicen, uy, aquello tal, dice, no, es que es la mente. Digo, pero óyeme, es mucho más difícil creer que es la mente que decir, no, es que hay un ser que actúa como un fantasma. Yo debo reconocer que la teoría del sistema de control de Jacques Vallée, que ya Antonio Rivera no la dejaba muy bien en sus libros, es difícil de, no diré de entender, es difícil de explicar en muchas ocasiones. Volviendo al tema de las abducciones, ¿cuál fue el primer caso de abducción que según tus registros tenemos anotada? ¿Cuál sería el primer caso? En la historia. En la historia, sí. En la historia moderna. Sí. Sí, dejando atrás lo de los raptos de hadas que muy interesante, que muy habla, interesante. Por ejemplo, Evans West, ¿no? de Mystic, bueno, en Celtic Countries, que es muy interesante, o de otros que vemos en los libros sagrados, en la Biblia, de raptos y demás, que serían también abducciones. Es decir, que me estás hablando de un tema que estaría acompañando a la humanidad desde sus orígenes. Desde siempre, un tema atemporal que ahí está y que va cambiando con el tiempo. Cambian los que están, digamos, detrás del fenómeno y también cambian los humanos que están, digamos, delante. Es decir, que se adapta a nuestros parámetros culturales. Se adapta, sí. Se adapta y lo adaptamos. Yo creo que es un doble juego ahí. Se adapta y lo adaptamos. Pero me preguntabas sobre el primer caso registrado. Bueno, pues el Villas Boas, quizás, el caso de se me ocurre. Es el primero. Lo que pasa es que el que figura es el caso de Betty Beverly Hills. Sí, pero que Villas Boas es antes, lo que pasa es que no lo habían dicho y como que perdieron el sitio. No lo dijeron, oh, mira que estamos aquí los brasileños, y no se atrevieron con el caso porque era auténticamente delirante, porque tú fíjate, con abducido, pero además obligado a copular. Que eso también es un tema muy interesante que se ha dado muchas veces y que en un principio eran de estos testimonios que se hacían, muy bien, taca, 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 hacías la bola y a la papelera y luego de repente, uy, oye, ¿dónde está la papelera? Vamos a desarrugar el papelito, ¿no? Sí. Entonces los incubos y los subcubos serían también un poco el mismo fenómeno cambiado por nuestra cultura. Yo creo que es un fenómeno muy parejo. Yo creo que es un fenómeno muy parejo. Sí. Tú has comentado en la conferencia el caso de Travis Walton. Sí. Cuéntanos el caso de Travis Walton, que creo que es uno de los más estudiados. Yo creo que es uno de los casos preciosísimos que hay, porque ya te digo, no solamente que está estudiado, sino que investigadores de la talla de Allen Hynek, pues han dicho que sí, que es un caso auténtico. Es más, no se le conoce ni una sola fisura al caso de Travis Walton, ¿no? Aparte que si tú cuentas algo que te ha ocurrido, sales en los medios y de repente tú y yo nos vemos y tenemos una convivencia a lo largo de un tiempo y de charla y todo eso, y yo llego a saber si tú mientes o no, y tú llegas a saber si yo soy auténtica o no. Sí. Y por ese tiempo aún no estaban trabajando activamente los servicios secretos. Pero ¿cuál es el caso de Travis Walton? Porque seguro que mucha gente no lo conoce. Bien, pues seguramente conocerán la película Fuego en el cielo, si no la pueden alquilar. Yo les aconsejo siempre que se vea, ¿no? Porque es bastante fiel, excepto unas escenas que la Paramount
incluyó para darle más morbo a unos seres con unas características horribles y demás, que Travis no estaba de acuerdo, supervisó la cinta y no estaba de acuerdo con eso, pero bueno, al final pues optó por dejar esas escenas. Un grupo de, digamos, de leñadores, de esa gente que en Estados Unidos se hace mucho, la limpieza de los montes, la poda, cortar los que no sirven, etcétera, etcétera, pues bueno, pues venían de trabajar un viernes y vieron, pues primero creyeron que se trataba de que había fuego en el cielo, comprobaron que era un ovni redondo. Travis, que era el más valiente, pararon el coche, Travis se bajó, fue hacia allá, del ovni salió un rayo, lo tumbó y bueno, Travis vieron cómo caía contra el suelo y no apareció. Y el resto, bueno, pues llegaron al pueblo, Travis no aparecía, empezaron a buscarlo, el sheriff, pues claro, enseguida se pusieron a hacer peinar la zona y demás, y a los demás lo sometieron al polígrafo porque creían realmente que Travis había muerto, que lo habían asesinado y que lo habían enterrado, ¿no? Y bueno, pues al cabo de unos días Travis apareció en la cuneta al lado de una gasolinera cerca de su pueblo. También fue sometida al polígrafo y demás. ¿Y cómo saben lo que sucedió? ¿Mediante el empleo de qué técnica? Polígrafo. Del polígrafo. De esa máquina de la verdad que ahora se ha vulgarizado en los programas de tele. Pero tengo entendido que para saber exactamente lo que ha pasado en ese tiempo, que muchas veces lo olvidan, se emplea la hipnosis. Sí. ¿Qué nos dirías de la técnica de la hipnosis? ¿Es plenamente fiable? Porque ha sido muy discutida. Es que plenamente fiable no hay nada. Sobre todo porque hoy en día, vamos a ver, hace unos años era más fiable que ahora, porque los sujetos estaban menos contaminados, habían en general menos de ovnis. Hoy hay, mira, el famoso EVE, este EVE está en todas partes, está en llaveros, está en postales, en tal. Mira, hago un inciso para decirte que una de las técnicas que tenía Hopkins, que a mí me parecía genial, que lo inventó él, se llamaba el kit para el reconocimiento. Él tenía muchos niños pequeños de 2 años, de 3 años, que habían sido abducidos, a veces con sus madres, a veces solos. Y él tenía una especie de imágenes. En una tenía, por ejemplo, a Batman, a Blancanieves, a Spiderman, de repente un Eve, uno de los abductores con esa tal. Y entonces, entre juegos, le mostraba las cartas y le decía, a ver, las imágenes, ¿esto quién es? Y el niño, Batman, Blancanieves, este. Y de repente, cuando veía al Eve decía, este es el señor que viene y me lleva por la noche. Así, pero con toda la naturalidad del mundo. Y un día había una mamá que dice, ay, pero nada, ¿qué dices? Dice, sí, viene, y a ti también te lleva y te tumban en una cama. Eso era un niño como de 2 o 3 años. Qué curioso. Es increíble. Pero claro, entonces Hopkins, cuando empezó a recibir esos testimonios, pues empezó a visitar bazares, jugueterías, todo tipo de cosas donde él pudiera encontrar algo parecido. Máscaras, no había nada. Pero luego ya sí aparecieron, claro. Por lo tanto, ahora no nos serviría el kit para el reconocimiento de Hopkins. Claro. Pero en ese tiempo sí, no había nada, absolutamente nada. Claro. Habría que evolucionar un poco las técnicas de hipnosis, tal vez para no dirigir al sujeto, ¿verdad? Sí. Luego, vamos a ver, ¿es fiable? No, es fiable en un tanto por ciento, no sabría decirte cuánto, también está siendo cuestionada, no sabría decirte qué tanto por ciento, porque también es muy fácil que el sujeto fabule y que el hipnólogo dirija un poco a la persona. Por ejemplo, lo que hizo Alvin Lawson para desarrollar su teoría de los recuerdos perinatales, lo que hizo es inducir a un agente pues a que viera un ovni, a que entrara en el ovni, a que viviera una experiencia de abducción. Claro. Eso no es muy científico. No, para nada. ¿Hay algún patrón, alguna abducción tipo? Es decir, ¿obedecen todos al mismo procedimiento o cada abducción es distinta? Yo divido las abducciones entre las que se producen fuera del hogar, en espacios abiertos, en el campo, o mientras se viaja por la noche. Y el patrón tipo es, las personas van una o varias, puede ser familias, que a veces hay abducciones múltiples también, que luego es muy curioso lo de la hipnosis. Hay veces que bajo hipnosis esta persona
hace unas declaraciones, unas revelaciones, que luego lo hace la otra persona que a lo mejor fue abducida simultáneamente de otro coche, como es el caso del matrimonio Cahill de Australia, que tuvo lugar, me parece, en el 2009. Y es muy curioso. Ha habido también, por ejemplo, una cosa que descubrieron en el congreso que se hizo en el MIT. ¿Sí? Nada menos que una de las universidades privadas técnicas más importantes del mundo, que tuvo lugar ahí la gran reunión para investigar las abducciones. Pues ahí fueron personas que no se conocían absolutamente de nada. Ay, y entonces de repente dice, ay, pero es que te conozco de siempre, uy, es que me parece. Entonces llegaron a la conclusión, sometidas a hipnosis, de que se habían conocido allá. Y yo sé que esto es auténticamente delirante. Y yo tengo señalado aquí, pero si quieres lo vemos, si quieres lo vemos después. Porque hay que tener en cuenta todos los datos, por delirantes que nos parezcan. Y no podemos desechar alguno porque no encaje en el patrón que nosotros sostenemos, porque todos somos víctimas de nuestras ideas. Yo digo, si tú eres partidario de la hipótesis extraterrestre, cualquiera que te venga diciendo que son campos electromagnéticos, estimulación del temporal, no sé qué, no, tú vas con la hipótesis extraterrestre y el otro lo tiras a la papelera. Pero al de los campos electromagnéticos y dices tú, no, mira, que es que se vio el ovni, que está ahí, que tiene marcas, que no sé qué. Digo, no. Somos víctimas un poco del patrón que defendemos. Del patrón que defendemos. Sí. No sé si llegué al final, que no me gustaría dispersarme, y me preguntabas el patrón tipo. El patrón, sí. Y en ese caso sí, cuando se viaja, efectivamente ven el ovni, uno dice, mira, nos sigue una luz, al final la luz efectivamente lo sigue, y bueno, pues de repente se ven con el coche, con fallos pues en las luces debido a las cosas electromagnéticas, y al final, bueno, pues lo recuerden o no, son llevados pues a un lugar donde ya pues los tumban en la camilla y todo eso que ya sabemos, que son sometidos a pruebas, digamos, de investigación médica, sobre todo genital, porque parece ser esa pregunta te quería hacer. Salvador Freixedo lo denominó hace ya muchísimos años. Yo casi desde que lo conozco o desde antes, yo le oía decir lo de las 3 Gs, lo generacional, lo genético y lo genital. Si una persona es abducida, hay que ver quiénes son los padres, los abuelos y los posibles hijos que tenga, porque es muy posible que esté todo relacionado, y que si lo es el niño, lo haya sido el padre, el abuelo, y que eso siga. En un principio se creía que esto era al azar, sobre todo en las abducciones que tienen lugar, digamos, en espacios abiertos, pero parece que no es al azar, parece que... Es decir, que hay familias que son reiteradamente... Y que el abducido tiene unas características, no sabemos cuáles, pero como muy determinadas, y que por alguna circunstancia les interesa a los seres que están detrás de estas abducciones. Y luego el otro patrón es el del interior del hogar, los famosos invasores de dormitorio que no visitantes, que es que la persona se despierta, ve unos seres allá, ve cómo no puede hablar, cómo se queda paralizada y cómo se la llevan por el aire. En el caso de Linda Cortile Napolitano, tan denostado, tan desprestigiado, es más, luego desprestigiaron a su investigador, Bob Hopkins, pues hubo mucha gente que desde el puente de Brooklyn vio cómo subían allí, ¿verdad? Que creyeron que era una película. Eso es muy, muy bonito realmente. Fíjate, Magdalena, que tú has hablado de que los han desprestigiado. Es decir, que aquí me estás hablando de que hay un interés por parte de alguien en que el tema abducciones no esté de moda, y B, en desprestigiar a quienes, como por ejemplo tú, intentan reavivarlo. ¿Podemos hablar entonces de una, aunque sé que la palabra es muy manida, conspiración? Sí, es conspiración, claro que sí. En un momento determinado interesa que se hable de una cosa y se habla. Vamos a ver, fíjate, yo llevo 15 años fuera de esto, trabajando, si quieres, en el ámbito político. Mi trabajo era temas políticos. Fui directora de servicios informativos de una televisión local, que es algo precioso realmente, la televisión de proximidad. Luego en Popular Televisión Galicia, con tertulias políticas, y pude conocer el mundo de la política de cerca. Como les decía en la conferencia, yo conocí el tema de los maletines con cantidad de billetes de 500, de las recalificaciones, de todo lo que te puedas imaginar, que luego ves cómo se pactan las noticias en prensa.
Y tengo una frase que siempre la digo y es que nada es lo que parece. Es verdad. Nada es lo que parece. Ahora regreso y lo que yo conocía de conspiraciones unido a lo que he aprendido en este tiempo, yo realmente soy muy conspiranoica, pero a lo mejor me quedo corta. A lo mejor me quedo corta. Sí, sí. Hay un intento porque somos absolutamente manipulados y se nos cuenta y estamos hablando de lo que quieren las grandes agencias de noticias en contacto con los think tanks, que es prácticamente lo mismo del gobierno en la sombra, que es curioso. Hace unos años solamente unos cuantos locos hablábamos de esto. Hoy todo el mundo, no sé si te das cuenta, todo el mundo habla del nuevo orden mundial y de que nos manejan, todo el mundo sabe que nos manipulan. Se ha hecho ya de dominio público. Tú aquí has apuntado en el tema de las hipótesis, el tema de los extraterrestres, el tema de los recuerdos perinatales, los campos electromagnéticos de Persinger y luego los experimentos militares. ¿Y los experimentos militares enlazarían con esa teoría de la conspiración del acuerdo entre posibles razas ET y los militares? Yo siempre lo dejo ahí, como estos temas que tienes que no puedes negarlo y tampoco puedes aceptarlo. Por ejemplo, Salvador Freixedo está totalmente seguro y hay una corriente en que sí, están completamente seguros. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo dejo ahí, puede ser, pero también puede ser intoxicación, yo lo tengo ahí, porque tampoco me es demasiado relevante para lo que yo investigo. Puede ser, pero puede no ser también. No te lo puedo decir, no estoy segura. ¿Y para ti todas estas hipótesis estarían abiertas entonces? Pero déjame que te diga que me quedó una cosa colgando. Sí, por favor. Quizá me dispersé porque te hice un inciso y fue demasiado largo. ¿Cómo realmente reaccionamos a lo que quieren que reaccionemos y cómo estamos hablando de lo que quieren que estemos hablando? Ahora, hace unos meses, Salvador me dijo, ¿sabes? Creo que se está poniendo de moda, después de una gran sequía, el tema OVNI creo que va a volver a primera línea. Sí, dice, porque estoy viendo que en el periódico donde escribimos, Periodista Digital, pues están sacando de repente noticias OVNI, con casos viejos, tal. Y bueno, pues lo dejamos ahí y luego hemos visto que efectivamente sí, que parece que cada vez hay más temas OVNI. Por otro lado tenemos a Stephen Hawking, que ha dicho que bueno, que sí, que conviene ver, que podría haber vida, etcétera, etcétera. Tenemos también las noticias de si en Estados Unidos ha dicho el presidente que estamos preparados o no para que se nos diga. O sea, vuelven con el informe Booking famoso. Luego por otro lado viene Expediente X, empieza en 2016. Se está hablando de que posiblemente nos estemos acercando a que nos van a comunicar algo. Y yo ese momento lo temo. Rescaté de la revista Enigmas hace unos días un artículo que yo publiqué, en el que desde luego andaba Rockefeller de por medio, que no me fiaba nada, porque también se hablaba hace como 17 años o 16 de que posiblemente nos acercaríamos a que se estaba dando la situación para que nos dijeran, óigame, esto es así. Yo decía, es que no va a ser como nos cuenten, porque déjame que te diga, a mí me gusta mucho ir un poco a la planificación. Yo te digo, soy efectivamente muy conspiranoica, pero también tengo mucha información y tengo motivo para ser conspiranoica y ver que nada es lo que parece. En el año 1961 hubo una reunión de científicos, políticos, gente del nuevo orden mundial, gente del gobierno secreto, reunidos en Iron Mountain para debatir acerca de la estrategia de manipulación de masas en tiempo de paz. Y uno de los temas para mantener a la sociedad pues controlada, atemorizada, era el cambio climático, crear la paranoia del cambio climático y de la amenaza extraterrestre. Esto fue en el 1961. Entonces, es claro, curioso. Cuando luego de repente ves que Bush, que Clinton, que tal, hablan de eso, dices tú, es que es Iron Mountain. Si ahora nos dicen, ojo, están ahí, que hay algún artículo que circula en internet, en algún blog,
Ojo que están ahí, no sabemos muy bien, pero nos conviene estar unidos. Sí, sí. Y diríamos, oh sí, hagamos todo lo que queráis, queremos defendernos de esa gente. Gobierno mundial. Claro, que realmente ya está el gobierno mundial, ¿eh? Sí, Hemos cambiado de manera de pensar en la última década. Vamos, admitimos cosas que no hubiéramos admitido antes. Han cambiado por completo nuestra manera de no sé si has leído recientemente que el padre Bush padre ha hecho unas declaraciones en la campaña electoral de Jeff Bush en el que decía que el pueblo americano no estaba preparado. Sí. A pregunta de un miembro del MUFON que le interrogó al respecto. Me estaba refiriendo precisamente a eso. Claro. Me estaba refiriendo precisamente a eso, que son un poco los, digamos, todos estos datos que nos hacen pensar que han querido poner el tema OVNI aquí porque de alguna manera a lo mejor pues podrían estar preparándonos para algo, pero como sistema de manipulación y control, porque merezcamos saber la verdad, ni muchísimo menos. Se me quedó también otra cosita. Y es que, digo, ¿por qué se dejó de investigar abducciones? ¿Por qué se desprestigió a los investigadores y tal? Yo no, porque yo al fin y al cabo no soy nadie. Yo estoy aquí en un rincón, no estoy en Estados Unidos y bueno, pues no seguí adelante, a lo mejor si hubiera seguido, pues aún. ¿Por qué de repente cuando teníamos ahí a los Anunnaki, teníamos ahí los textos traducidos, teníamos los libros de Zecaria Sitchin? Óyeme, es que yo el 12 Planeta lo leí, pero vamos, no te digo cuando hice la primera comunión, pero casi lo leí de toda la vida. O sea, lo leí desde el principio de meterme en los ovnis. Pero los libros en inglés de Sitchin, que no se han traducido, creo, yo los leí hace muchísimo tiempo, cuando cuento lo de los esclavos y tal. ¿Por qué de repente campaña Anunnaki? ¿Por qué? Porque les interesa. Prácticamente ahora es todo es Anunnaki. Que hablemos de mitología. Claro. Que hablemos de mitología. Sí, sí. Entonces, claro, es importante el Anunnaki, sí, pero tienes que preguntarte, ¿qué es lo que dice Salvador Freixedo? Muy bien, Anunnaki sí, pero ¿qué tiene que ver los Anunnaki con lo que nos ocurre hoy? ¿Con los extraterrestres, entre comillas, de hoy, sean quienes sean? Entonces tú, frente a quienes plantean una visión angelical del fenómeno OVNI, que vienen a salvarnos, que son como ángeles salvadores, noto que tú el fenómeno extraterrestre lo ves con una cierta desconfianza. No diría como una amenaza, pero sí como una cierta desconfianza. ¿Me equivoco? Mucha desconfianza. Puede tener algo, por ejemplo, sufrimiento para unas cuantas generaciones, ¿qué duda cabe? Claro. ¿Qué duda cabe? Yo no soy anticonquista, sobre todo si lo analizas dentro del contexto histórico de la época. Anticonquista española, quiero decir. Creo que hemos hecho bien a las personas, a aquellos colectivos, cuando llegamos a México, Perú y demás, por diversos motivos. Pero, o sea, de hecho, hay una frase del historiador Arnold Toynbee que dice que todo contacto de una civilización superior con otra inferior acaba con la inferior, indefectiblemente. ¿Qué se hablaba en Galicia antes de la llegada de los romanos? ¿Qué nos queda de antes? No nos queda nada. Y había gente. ¿Qué hablaban los castreños? ¿Cómo se comunicaban la gente de los castros? No queda absolutamente nada. Ahora, por ejemplo, hablamos, el derecho romano. Muy bien, el derecho. El alcantarillado, la civis, fenomenal, pero que ha habido generaciones que han trabajado de esclavos de verdad. Claro. Si eran Anunnaki los otros, eran los Anunnaki de la época. Y que en las minas, eso sí es real. O sea, sufrimiento siempre. ¿Que nos trae algo bueno? Seguramente. Pero sí, con mucha desconfianza. ¿Y que hay seres angélicos? Pues también hay seres angélicos. Y hay algunas manifestaciones de estos seres que parece que son totalmente positivas. Sí. Pero bueno, yo creo que la gran mayoría es negativo. Hay que verlo con cierta desconfianza. Es negativo, sí. El neófito que se acerca al tema de la ufología y al tema de las abducciones más, ya queda absolutamente desconcertado con los casos que cuentas y con todo lo que cuentas que está pasando. Es que no hay que empezar por ahí. Hay que empezar poquito a poco. Claro. Hay que empezar por la luz. Hay que ir curso a curso. Hay que empezar
Claro, yo no puedo empezar a dar una conferencia de ovnis y decir, oye, mira, es que a Vilas Boas se lo llevaron y encima tuvo que copular con la alienígena. Claro. Hasta luego. Sí, porque además parece que tienen una fijación por el tema sexual. Por eso digo las 3 Gs, genital, genético y generacional. No, pero si ya sorprende todo esto, todavía sorprende más el que luego nos digas que hay implantes en esos abducidos, como estudió Roger Layard, muerto hace poco. Sí, que eso lo había descubierto ya Andrija Puharic, que una señora me pidió para buscarlo en internet. Sí, es verdad. Pues él trabajaba, es un personaje muy interesante, muy intrigante. Casi Uri Geller, ¿verdad? Sí. Es que es muy intrigante porque, óyeme, lo que él cuenta de... No quiero abrir un fleco más, pero lo que él cuenta de Uri Geller y de las cosas que hicieron, de cómo rescataron a aquel grupo de Entebbe y tal, bueno, pues es con el control mental. Sí, es verdad. Y eso, y lo de Uri Geller es cierto, también está desprestigiado. Pero yo a él lo he visto. Totalmente cierto, sí. Eso, y lo de las cucharas y los relojes lo vivió toda España, bien, pero está bien decir que no, que es magia y que eso no es así. Me iba por el tema de Puharic, Puharic, que trabajó en los servicios secretos, en la CIA, que inventó la cosa para defendernos de las ELF, Extreme Low Frequencies, y eso, pues un día él estaba trabajando con unos niños, que fíjate qué curioso, que a la CIA le interesara esto, ¿no? Con unos niños en la visión extraocular, conocido más popularmente como la dermoóptica, de pasar los deditos, ¿no? Los pulpejos, y bueno, tanto leer como ver lo que hay detrás de esa pared, como ver cómo tienes el cuerpo, ¿no? Entonces unos niños empezaron a describir con los ojos vendados, y entonces uno empezó a reírse, aquí es que tiene el señor una cosa muy rarita, puedes dibujarla. Entonces el niño tendría como 8 años o así, y el niño dibujó una cosita con un muelle, con no sé qué, que luego el resto de los niños, también con los ojos vendados, pues dibujaron lo mismo. Y era un famoso implante, que algunos son descubiertos, como este, por visión extraocular, otros mediante una radiografía de rigor, que no tiene nada que ver con el implante, y otras porque a veces molesta. Y entonces te están mirando ahí, mientras aquí una cosa y tal. ¿Y qué objeto tendrían estos implantes? ¿Controlar al abducido? Mira, sí, claro, un sistema, además siempre nos lo han dicho, los abducidos siempre han dicho que era un sistema de monitoreo y control. Pero cuando el doctor Lammert investigó sobre esto y los helicópteros y cómo realmente se estaban creando situaciones ovni artificiales, pues sí, empezó a descubrirse que estos implantes eran perpetrados por determinadas personas, pero personas humanas, de organizaciones gubernamentales, con militares y demás, y mi teoría es que se estaba investigando a tope y probando los famosos chips que ahora ya se implantan y ya nos van a implantar dentro de poco, que hay una paranoia tremenda también. Increíble, sí, es verdad, sí. Con eso. Es verdad. Y que algunas, bueno, tienen una composición muy curiosa, y que hay incluso células humanas como mezcladas con interesante. Eso. Sí. Has apuntado un tema en tu conferencia que creo que es un campo de investigación todavía por desarrollar, pero que me ha parecido muy interesante, que es las similitudes que hay entre las experiencias cercanas a la muerte LCM y las abducciones. Eso lo investigó muchísimo Kenneth Ring, que lo denominó el reino imaginario, pues una especie de conexión, algo que la gran mente propiciaría para avisar de un cambio de paradigma, y que de alguna manera los abducidos y las personas que experimentan la ECM, que serían un poco como las lumbreras de este nuevo cambio, de este nuevo paradigma, ¿no? Pero una cosa que decía y que me he dado cuenta también ahora es que, si bien con las ECM las personas habíamos perdido primeramente el miedo al infierno, porque nadie lo cree, y además Adolfo Fresio dice que excomulga a aquel que crea en el infierno, que eso no existe. Se perdió ese miedo al infierno, pero al mismo tiempo las ECM contribuyeron a que la persona no solamente tenga carencia de miedo a morir, sino que no le importa, cuando tuvo la experiencia y vio ese túnel y ese ser y esa luz, que no quería volver, estaba como muy a gusto y muy bien.
o se acordó de los hijos, o le dijeron vete para allá que no es tu tiempo. Pero ¿qué ocurrió? Que ahora han empezado a surgir nuevos doctrinarios con nuevas teorías que avisan de que no hay que seguir a la luz, que es una trampa de los chupadores de ánimas, de energía, de almas, que de los captadores de almas. Los succionadores, has hablado, sí. Los succionadores, los chupadores, los recogedores, bueno, de todo, porque luego las traducciones ya sabes. Y porque además tienen toda una teoría que luego nos conducirían al ya, mientras tanto nos extraían toda la energía del alma, nos meterían luego, nos convencerían de que tenemos que reencarnar para seguir quemando karma. Para mí es disparate, porque yo aquí sí soy freixediana y sí digo, del más allá nadie sabe nada. Podemos columbrar, podemos tener los testimonios de estas personas, pero estas personas han tenido esa experiencia, han vuelto, pero los muertos no han venido. Y ya que hablas de Salvador Freixedo y su teoría de la granja humana, sí. ¿Tú crees que esas inteligencias realmente nos tienen a nosotros como eso, como seres de una granja? Total, yo lo creo, sí, y lo controlan creo, sí. nuestra historia y nuestro destino? Que controlan nuestra historia, que propician descubrimientos, conquistas, que ayudan en batallas. Salvador lo llama ayuda a causas, y él lo cuenta, no recuerdo en qué libro, pero que cómo han hecho el cambio entre la Madrecita Tonantzin y la Virgen de Guadalupe. Claro, eso puedes interpretarlo dándole una interpretación, o sea, muy humana, si quieres, pues antropológica, psicológica, sociológica, pero hay cosas que sin ver una intervención de otras entidades de otro plano no se explicarían. No se explica. No se explicarían, y en ese contexto encontraríamos también las llamadas apariciones marianas. ¿Estaríamos hablando del mismo fenómeno entonces? Sí, pero bueno, la intención es distinta. Yo me estaba refiriendo ahora a cómo realmente en la conquista de América se propició el que los indios iban a ver a la Madrecita Tonantzin, que era la madre de los dioses, y que se preparó el escenario para que la Virgen, aquella entidad, se presentara al indio Juan Diego, sí, y para facilitar la conversión. Lo que Andreas Faber-Castell también llama las nubes del engaño, y cómo estos seres, los caballos blancos, el muñeco humano, sí, cómo estos seres ayudan a las causas, pues yo sí creo que es así. Pues seguro que se nos quedan aquí muchas preguntas por hacerte. Yo no sé si hay algo en concreto que quieras apuntar. Creo que hemos tocado muchos temas. Yo creo que esta entrevista, junto con la que colgaremos en la web de Caja de Pandora de la conferencia que ha dado, da una visión muy amplia, muy correcta y sobre todo muy bien documentada de lo que es el fenómeno de las abducciones. Por mi parte, solo darte las gracias, Magdalena. Ha sido un auténtico privilegio tenerte ante nosotros y con nosotros, y muchísimas gracias por todo. Espero que no sea la última vez que tengamos aquí frente a nuestras cámaras. Claro, muchas gracias. Claro que así será. Muchísimas gracias a ti, gracias a la Caja de Pandora, que sabemos que se ve a nivel internacional muchísimo. Sí. Lo sé por los vídeos de Salvador Freixedo, que todo el mundo los ha visto. Es verdad. Muchísimas gracias. Perfecto. Encantado de tenerte. Gracias.